El apóstol Juan en el capítulo 2. Y antes de pasar a la lectura, estamos tomando un estudio que se llama la agenda del crecimiento, del desarrollo del crecimiento cristiano. Hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando acerca del crecimiento del cristiano. Y vamos a ver las tres etapas, o sea, cómo el cristianismo siendo similar al desarrollo en la vida natural del hombre. Es la niñez, o sea, la infancia, la edad de la aborrecencia y la adulta, ¿no? O la edad madura. ¿Cómo dije? Adolescencia. Y la edad adulta. Entonces tenemos estas tres etapas. Aunque viendo bien la situación, pues nosotros nos encontramos con que el Señor Jesucristo nos habla desde que el varón o la mujer o el creyente es engendrado, ¿verdad? Es engendrado y después es llevado a un nuevo nacimiento. Vamos a leer. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 le dije, ¿verdad? Verso 12 y 13. Vamos a la lectura. Usted sígale con su vista, por favor, y yo le voy a dar lectura. Dice el apóstol Juan: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta es palabra de Dios. El apóstol Juan se dirige a los niños, a los adolescentes y a los padres. A uno les dice, les decía yo, la palabra de Dios nos enseña, el mismo apóstol Juan, hablando en el Evangelio según San Juan, nos habla acerca de que somos engendrados. Y después nos habla de un nuevo nacimiento. Dice Juan en su evangelio, en el Evangelio, dice: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y aquí nos habla de que han sido engendrados. Nosotros sabemos que en lo natural una cosa es ser engendrado y otra cosa es, si estamos ahí, hay un proceso que en algunos se tarda mucho tiempo, en otros poco tiempo o menos tiempo. Cuando la persona escucha la palabra de Dios, cree en Jesús, dice: ya ha sido engendrado. Pero hay un tiempo, fíjese usted bien, desde el Evangelio de Juan, capítulo 1 al capítulo 3, Jesús nos habla acerca del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Se acerca Nicodemo en secreto, viene a Jesús de noche y se acerca a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le da una respuesta que tal vez deja pasmado a este hombre o lo desconcierta, porque no sigue Jesús la charla con él, en el sentido que va Nicodemo a hablar con Jesús, sino que le dice Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de los cielos. Dos cosas, no lo puede ver y no puede entrar. Porque es necesario nacer de agua y del Espíritu. Esto es una obra que Dios hace en el género humano, en el varón, en la mujer. Dios lo hace, esto no es de los hombres. Esto no es de que tú quieras o yo quiera. Esto es de que el Señor, que inició la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Esto es de lo que la Biblia nos habla, de que fuimos escogidos, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación. Entonces hay un proceso y viene el nuevo nacimiento. El apóstol Juan dice, hijitos, le habla a los hijitos, a los niños espirituales. Vemos la palabra de Dios y vemos esta etapa, ¿verdad? Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, acerca de la infancia espiritual, y nos hace resaltar, o resalta él, las actitudes negativas de un niño, ¿cierto? Echa pleito, es contencioso, envidiosón, en fin, las características negativas, ¿ok? Y luego después aquí Juan se refiere también a los adolescentes, a los jóvenes. Les escribo a ustedes, jóvenes, y por último a los padres. 3 etapas del crecimiento cristiano. 3 etapas del crecimiento cristiano, que la podemos ver en la iglesia. O sea, aquí nosotros la vemos. Ahora, esto no tiene que ver con las edades cronológicas. Esto no tiene que ver con las edades cronológicas. ¿Por qué? Porque de pronto un joven de 20 años pudo haber conocido la palabra de Dios desde hace 5 años y puede estar en la etapa de la infancia o de la adolescencia o tal vez de la edad madura, ¿ok? Y un hombre de 40, 50 años que acaba de recibir la palabra de Dios ahorita, pues está obviamente en la etapa de la infancia. Entonces esto no tiene que ver con la edad cronológica, sino con el desarrollo que tenemos, el desarrollo cristiano. ¿Está bien? Entonces, veamos primero lo que es la niñez espiritual. Léame primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11, la primera parte. Dejé lo que era de niño. Cuando yo era niño, ¿qué hacía? ¿Qué hace el niño? Piensa como niño, ¿qué más? Habla como niño, ¿qué más hace? Juzga como niño. ¿Por qué? Porque es un niño. O sea, no se puede brincar esa etapa. Entonces, vemos que un niño es aquel que su nacimiento ha estado reciente, ¿sí? ¿Ok? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo se operó el nuevo nacimiento? Cuando vino a Cristo, ¿verdad? Cuando creyó en el Evangelio, nació de nuevo esta persona, nace de nuevo. Insisto, puede ser un anciano cronológicamente hablando, puede ser un joven cronológicamente, o tal vez hasta un niño, pero en la etapa, en el desarrollo cristiano es un niño. Ahora, ¿cómo es un niño? Cuénteme, ¿cómo es un niño en la edad natural? Un niño natural. Es inquieto. Un niño cree todas las cosas. Un niño vive en una inocencia total. Un niño vive en la plenitud de su infancia. Él no sabe absolutamente nada. Este niño sabe que hay comida, que tiene todas las cosas en su casa. Él no tiene preocupaciones si hay o no hay. Él solamente sabe que tiene un padre, una madre,
y no sabe absolutamente nada. No tiene problemas, Nico. No se preocupa de que si la renta, no le preocupa absolutamente nada. Un niño vive en la plenitud de la felicidad. ¿Sí o no? No tiene cargas. No sabe de que si los A, B, C, D, F, G, Zetas o si hay familiares o si hay templarios. Él no sabe absolutamente nada, no sabe de inflaciones, no sabe de nada. Está disfrutando. Similares en la vida espiritual. Cuando un adulto o cuando una persona llega a Cristo y nace efectivamente en Cristo Jesús, esa carga, ese peso que traía, que lo estaba induciendo al alcoholismo, a la drogadicción, a buscar cualquier cosa externa para llenar la soledad, el vacío, para buscar algo de contentamiento, sanidad a su dolor, consuelo a su aflicción, ¿no? Cuando llega a Cristo desaparece todo, ¿no? Desaparece todo. Antes decía para todo mal mezcal y para todo bien también, y ahora ya no hace eso. Ahora para todo mal Jesús y para todo bien también Jesús. Está feliz, ¿no? Feliz, cree todo lo que tú le digas, ¿sí o no? Cree cualquier cosa. Yo no sé usted, pero la experiencia que yo viví del nuevo nacimiento fue así. Yo entré un día a un salón de clases. Yo entré un día en un salón buscando quién me diera la libertad física. Y en ese salón me encontré yo a alguien que no me dio la libertad física, sino que me dio la libertad espiritual. Que aquellas pesadas cargas que yo traía, que me inducían a vivir ese tipo de vida. Por eso si yo le estoy hablando de esto, de drogadicción y alcoholismo, no es porque lo haya leído en un libro, ni porque me lo platicaron, sino porque lo viví. Y si usted no lo ha vivido, le voy a decir una cosa, ni le mueva, porque no sabe el infierno que se va a encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, yo entro buscando la libertad física y salgo de ahí con una libertad pero espiritual. Aquellas pesadas cargas del pecado, aquella culpa que yo traía, aquello que no me permitía vivir, ahí se quedó en ese salón. En aquel salón de clase, ahí murió. José Luis Bolaños murió ahí. Y ahí mismo se operó la resurrección. Y empecé a creer todo. Porque es el niño, cree todo. Mira, si te portas bien, te voy a dar una paleta. Y el niño, si le gustan los dulces, no hombre, ni chista. Se queda así como inamovible, parece una piedra. Porque cree que tú le vas a dar aquello que le prometiste. A un niño espiritual le dicen, mira, el profeta Isaías dice en el capítulo número 53, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y se lo empiezan a predicar, ¿verdad? Y te dicen, y Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos sanados, y lo crees. El niño espiritual lo cree, no porque sea niño, esa es una realidad. Pero el niño lo cree, no se pone a pensar, ¿será cierto o no será cierto? ¿Y si murió o no murió? ¿Y murió en la cruz o se fue a Cachemira? Y ahí anda. Eso es de adultos, ¿no? Prejuiciados ya, mañosos. El niño lo cree. Y el día que está enfermo le dicen, clama al Señor.
Y ahí lo tienes de rodillas. Señor, yo sé y confío lo que dice tu palabra, que tú en la cruz del Calvario te llevaste mis dolencias y mis enfermedades, y por tu sacrificio yo obtuve la sanidad. Señor, dame la sanidad. ¿Y qué cree que pasa? Recibe la sanidad. ¿Por qué? Porque lo cree. Un niño todo lo cree. Confía plenamente en el papá que acaba de conocer. Dios es tu padre. Dios es mi papá. ¿Quién es mi papá? El dueño del oro y la plata. ¿No le preocupan las broncas económicas? Porque lo cree. ¿No lo vivió usted en su infancia espiritual? O a lo mejor alguien todavía no lo vive porque todavía está en el tiempo de gestación. ¿Sí? ¿Todavía no nace? Entonces está en el proceso del nacimiento. Por eso es que no lo cree, tal vez. ¿O no? ¿Qué cree el niño cuando está en el vientre de su mamá? Pues no sabemos, ¿eh? Pero yo creo que no cree nada el chamaco. Ahí está, nomás ahí. Pero cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, lo primero que hace llora. Pero después de que llora, ¿qué hace? Busca el alimento. ¿Será por eso que el apóstol Pedro nos pone ese ejemplo y dice, como niños recién nacidos, busquen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación? Un niño cree todo, pero como lo cree, lo primero que hace es buscar el alimento. Un niño espiritual busca la palabra de Dios, quiere saber más, quiere conocer más, quiere que le sigan platicando esas historias bíblicas, esa palabra que está escrita, porque con ella se está alimentando, se está fortaleciendo y está creciendo, ¿verdad? Está creciendo el chamaco firme, seguro en la casa de sus padres, sabe que tiene un padre en el cielo y depende de él, y sabe que tiene una madre en la iglesia, en la tierra, llámese iglesia. Porque la madre es la que se encarga de la educación de los chamacos en la casa, ¿sí o no? La iglesia es la que se encarga de instruir al muchacho, y el padre le da el carácter. Varón de guerra es Jehová, y le manifiesta el carácter del padre, firme, seguro, inamovible, inquebrantable, y la madre le brinda el amor. Ahí está, la madre cuidando al niño, instruyéndole. Estamos ahí. Un niño es dependiente, por eso hay que cuidarlo. Al niño espiritual, así como al niño físico, hay que cuidarle. Cuando el niño ya no hace ruido, ¿qué hay que hacer? Hay que correr a ver qué travesura está haciendo. El recién nacido en la iglesia, cuando está callado, cuando no opina, cuando no dice nada, cuando se te desaparece, ve y búscalo. Porque seguramente algo está pasando en su vida. Él no te lo va a decir, pero ve y búscalo, porque hay que tener cuidado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedrito, en el Evangelio según San Juan, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta a mis corderos. Hay una diferencia entre la oveja y el cordero. ¿Sí? La oveja es la que está en edad adulta y el cordero es el pollito. El corderito, el chiquito. ¿No?
A la oveja solamente la cuida, la oveja de alguna manera ya sabe algunas cosas. El corderito, ese hay que tener cuidado de qué es lo que va a comer. Estarlo cuidando mientras come. A un niño espiritual hay que ponerle mucho cuidado. Hay que enseñarle, hay que darle de comer y cuidar qué es lo que come. Lo que come. Porque acuérdese que había un hombre que sembró en su tierra, ¿qué sembró? Buena semilla. Pero mientras dormía, vino y sembró cizaña. No hay diferencia, nos han enseñado que no hay mucha diferencia, se parecen. Entonces, al niño espiritual hay que cuidarlo, hay que darle de comer y hay que cuidar de aquello que come. No sea que de pronto esté escuchando por ahí algo que parece trigo, pero es cizaña. No sea que de pronto esté sucediendo lo que dijo el apóstol Pablo. Si a unos otros les dijo, ¿quién los fascinó, Gálatas insensatos, para escuchar otro evangelio? No es que haya otro evangelio, es que algunos pervierten el evangelio que ya existe. Dice, pero si a unos otros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea un maldito. Anatema, dijo. Entonces el niño espiritual no sabe, como todo le apasiona, como todo, ¡ay! Está feliz, todo es novedad. Le encantan los payasitos, ¿verdad? Bueno, Nico es un pastelito diferente. Pero le encantan los payasitos. ¿Qué es lo que hacen los payasitos? Hacen show, hacen espectáculo, ¿no? Y ahí está el niño, ahí está el niñito, escuchando, viendo un espectáculo, porque hay, y se caen y patalean, y el niño, ¡ay! Se entusiasma y se puede ir a comer cizaña. Dorilocos espirituales. Una revoltura de doctrina que no sabe ni qué onda. Hay que cuidar al niño, Gloria, ¿no? Porque es un niño espiritual. Igual no hay diferencia entre los adultos, entre los seres humanos. Bueno, en la infancia natural y en la infancia espiritual es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es un ser dependiente. Hay que alimentarlo. Hay que darle. ¿Qué le dan al niño? Lechita. ¿Sabe usted cuál es la lechita espiritual que hay que darle a un recién convertido? Le vas a hablar de la predestinación, de la redención, de la justificación, ¿no? Ahí dice Hebreos, hablando del sacerdocio de Jesucristo, dice, acerca de esto tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que enseñar, pero no se les puede dar a ustedes porque son niñitos. Dice, porque después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros, pero porque se han hecho tardos para oír, les tenemos que seguir dando lechita. Les está diciendo a los hebreos. ¿Ok? Es el alimento para el niño. Vaya para Hebreos, capítulo 5. Perdón. Le voy a leer desde el 5. Debiendo
queriendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son, ¿qué? Los rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos son para el niño espiritual, lo que es la leche para el niño natural. Dice, ya veis que ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque es un niño. Es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos, y aquí empieza. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Dice, vamos adelante. Son, primero, ¿qué hay que enseñarle al niño espiritual? El arrepentimiento de obras muertas. Con esto empieza el Evangelio. ¿Ok? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no damos el primer paso, si no empezamos por el principio, entonces empezamos mal. En la mañana estábamos viendo esto, ¿no? Hay que arrepentirse. El Espíritu Santo muestra la condición al pecador y lo guía al arrepentimiento. Estamos ahí. Una vez que se arrepiente, confiesa su pecado, recibe a Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo, se hace depositario del Espíritu Santo y se opera el nuevo nacimiento. A ese recibido hay que enseñarle el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Este es el alimento para un niño. No le puedes dar otra cosa. ¿O sí? Bueno, esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo es un niño natural? Es un imitador, ¿sí o no? Quiere parecerse a su papá. ¿Quién es su ídolo? Su papá. Ya vamos a llegar para junio, ¿verdad? Y ahí pasa en la televisión esa que dice, mi papá es el mejor del mundo. No hay otro como mi papá. Y así es el niño. Y quiere imitar a su papá. Parece pato. O al otro día pollos, ahora patos. Bueno, dicen que un pato, donde se rompe el huevo, y si se rompe ahí junto a algún animalito o algo, imita a ese porque lo identifica como su papá. ¿No? Si se rompió el huevo cerca de un cochino, pues el pato no puede hacer join join, pero ahí camina como el puerquito y va caminando, porque es lo que dicen, yo no sé si es cierto, ¿no? Pero el niño espiritual es así, Chuy. Alguien le predicó el evangelio, su papá espiritual, y quiere ser como su papá espiritual, lo imita en todo. Camina como él, habla como él, grita como quiere hacer todo como su papá. Fíjense qué bueno es esto. Por eso es que en esta etapa hay que enseñar a Jesucristo para que se cumpla lo que dice, bueno, más adelante en otra etapa, lo que dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No te conviertas tú en su ídolo, llévalo en su caminar hacia Jesús, para que imite a Jesús. Aquí es cuando pasa a la siguiente etapa, a la etapa de la adolescencia espiritual. Adolescencia espiritual. Bueno, ¿cuáles son las luchas de un niño? ¿Cuáles son las luchas de un niño? ¿Cuáles son los problemas de un niño espiritual? ¿Con qué lucha un niño espiritual? Con la identidad. Con la identidad. Pero sus luchas tienen que ver con las cosas que son manifiestas. Ejemplo, el niño espiritual, su lucha es con el cigarro. Llega fumando, no, pues es que tengo que dejar de fumar porque este es pecado, ¿ah? Sí, es un pecado tototote para el niño espiritual, la fumadera. O sea, su lucha es con el mundo.
Es que me encantan mucho las fiestas, los bailes. No, pues es que ya tengo que dejar la fiesta y el baile. Su lucha es con la beberecua. Su lucha es con cosas así de sencillas. Aunque no son sencillas, es fácil, ¿no? Pero es con aquellas cosas que se ven, aquellas cosas que son evidentes. Malas palabras. Esa es su lucha. Porque como es de lo que más consciente está, es lo que le afecta más en ese momento. ¿Ok? Y es buen camino. Empieza a depender de Dios para dejar el cigarro. Pero lo inquieta, mano, de tal manera que no lo deja ni dormir. Las malas palabras, los conflictos en el hogar, los conflictos en el trabajo, que llegó tarde a trabajar porque, híjole, lucha contra la pereza. O sea, son este tipo de luchas que son propias de la infancia espiritual. Esa es su lucha. Lo enferman, lo agobian. Esas son sus luchas. En la adolescencia espiritual, dice el apóstol Juan, les escribo a vosotros, jóvenes, ¿no? Porque son fuertes y han vencido al mundo. Les está hablando a jóvenes, así, creyentes, que han permanecido en el Señor y han vencido. Pero para llegar al vencimiento, llegar a la victoria, pues hay luchas, ¿no? En la adolescencia espiritual, la conducta del adolescente no difiere mucho del carnal, es similar, pues está viviendo una etapa de revolución. Mire, el niño todo lo cree y está aquí. Todo le parece bien, todo está perfecto. Sus luchas son esas que yo le decía. Cigarritos, cosas fáciles. ¿Sí o no? Tan fáciles que las podemos dejar cuando uno quiera, ¿a poco no? Y ya van 20 años y no sé. Esa Conchita le costó 3 años dejar de fumar, ¿sí? 3 años dejar de fumar. A algunos les ha costado menos trabajo, pero son luchas que tenemos en la infancia porque queremos dejar esas cosas, porque queremos estar bien con Dios. Evidencia de que hay nuevo nacimiento. ¿Sí está? ¿Sí estamos ahí? Bueno, el adolescente está pasando de una etapa. ¿Qué pasa cuando en esta etapa del niño a la adolescencia? ¿Qué es lo que sucede? Primero, su papá es su idolazo, ¿sí o no? Quiere imitar a su papá en todo. Le obedece todo lo cree, ¿no? Parece que estamos hablando del amor. Ahí está, feliz el niño. Empieza a suceder algo en su interior. Ahora empieza a cuestionar aquello que antes aceptaba de muy buena gana, ahora lo empieza a cuestionar. Por sus luchas internas ya no son así. Antes eran lo externo, ahora es una lucha interna. Ahora ya se está dando cuenta que tiene otros problemas, que el problema no era el cigarrito nada más. El problema es mayor. El problema es mayor. Dice, en esta etapa el adolescente espiritual cree que todo lo sabe. Por eso ahora cuestiona. No, es que esto no es así. Yo creo, yo pienso, yo supongo, a mí me parece. ¿Por qué? Porque ya hay una efervescencia en él, ya hay ciertos malestares, ya hay una inestabilidad que está pasando ahí. ¿Quién es el que está causando esta inestabilidad? ¿No sabe quién? ¿Quién es el dueño de su vida? Pues es el Señor, que está permitiendo que vivamos eso para que nos demos cuenta quiénes somos en realidad, qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque mientras no te des cuenta quién vive dentro de ti, o sea, qué es lo que hay dentro de ti, pues te vas a morir ahí con eso.
Sí estamos ahí. Sí, pues había una lucha con las cosas externas, pero ahora en la adolescencia ya estamos volteando hacia adentro. Ah, caray, yo antes no pensaba esto. No, sí lo pensabas y peor. Lo que pasa es que no te dabas cuenta. Yo antes no tenía estos sentimientos, sí los tenías, pero no te dabas cuenta. Andabas por acá luchando con, es que el cigarro, y es que charanganga, y el baile. Pues no te dabas cuenta, andabas perdido en el espacio. Ahora el Espíritu Santo nos está llevando a darnos cuenta qué hay dentro de mí, para entonces ir erradicando. ¿Sí estamos? El adolescente espiritual llega a pensar que el niño es dependiente y vive feliz siendo dependiente, ¿eh? No le importa nada. Él, papá dame, mamá dame, y dame, porque anda en la carne. Todavía el niño carnalito. Luego, el adolescente ahora ya piensa diferente del niño. El niño antes quería estar en brazos del papá, ahora el adolescente ya no quiere. Porque piensa y cree que si sigue dependiendo de su papá, es un síntoma de debilidad. Eso ya no es de hombres. Y entonces empieza a actuar por sí solo. El adolescente espiritual rechaza los consejos de sus autoridades o rechaza los consejos de los ancianos, porque cree que todo lo sabe. Y no se da cuenta que se está acarreando problemas serios a su vida. Mire, vaya rápidamente para el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. Está ahí, voy a leer, Primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. ¿Ya está ahí? Bueno. ¿Ya se aburrió? ¿Ya lo cansé? ¿No? Qué bueno, porque todavía le falta una hora. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿Quién es Roboam? ¿Sí se acuerda? Es el hijo de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam a toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: váyanse y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, ¿qué hizo? Que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué? ¿Y a dónde fue? Sí, ¿por qué? Porque el consejo de los ancianos le pareció absurdo. ¿Sí estamos ahí? Los ancianos le están dando un buen consejo. Sí, hazles caso. Hazles caso. Porque los ancianos le están dando un consejo a Roboam, un consejo que está conforme a la palabra de Dios.
Salomón, con toda y su sabiduría, hizo exactamente lo que Dios había dicho que un rey no debería de hacer. Empezó a cobrarles más mano de impuestos. Se hizo de caballos. Y para mantener ese ejército y para mantener todo, pues tuvo que cobrarles, subirle los impuestos a la gente. Y estos pues obedecieron a su rey, pero estaban cansados. Entonces al nuevo rey le dijeron, pues baja, que no sea el 16, mano, que se quede en el 15 como antes, ¿no? Dijo, no. Y fue y pidió consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, mira, ve y diles que si siguen molestando, que más gacha su calavera. ¿Qué fue lo que pasó? Se echó la enemistad, el pueblo de Dios se dividió, 10 tribus se fueron con Jeroboam y se volvieron idólatras. Un joven, un adolescente, obviamente no era maduro, por eso tomó esa decisión. Esa es la característica del adolescente espiritual. No hay un discernimiento espiritual. Y toma decisiones guiado por sus impulsos, igual que el adolescente físico. Pero ahí están ya sus luchas. El adolescente espiritual ahora lucha contra la carne. El otro luchaba contra las cosas así sencillas. Ahora el adolescente tiene su lucha contra la carne. Mateo 15, verso 19. Ray, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y esas son cosas que contaminan al hombre. Hasta ahí. ¿Ya vimos dónde estaba la lucha del adolescente? El niño espiritual pensaba que, es que si miento me va a crecer la nariz. Ese era su problema, ¿sí o no? Cosas sencillas que son fuertes, pero eran cosas sencillas, están fuera. Pero ahora el adolescente ya volteó hacia su corazón y ya está dándose cuenta que el mal no está afuera, el mal está adentro. Y son cosas que le han gustado toda la vida. ¿O no? Son cosas que le producen placer y le producen satisfacción. Por eso es que ahora, como todo su ser clama por hacer esas cosas, es que ahora rechaza el principio. Y es que ahora se aleja de los padres, se aleja de los mayores, porque quiere mantener en oculto su conducta. ¿Sí? Es obvio que al haber una efervescencia, al haber todo eso interno, Poncho, y mejor como Adán, entre más lejos de Dios, mejor. Está luchando internamente. Pero qué gloria a Dios que hay lucha, porque vemos que hay dos fuerzas antagónicas ahí, entre el bien y el mal. Lo que dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu, no satisfagáis. El problema es cuando ya no hay lucha. El problema es cuando ya no hay lucha. Es una etapa que todos vamos a pasar, ¿eh? Algunos ya la pasamos, o andamos todavía por ahí.
Pero esto va a pasar. La rebelión. Porque es una etapa espiritual. Vea cómo se va repitiendo esto, una en lo natural. Algunos jóvenes como yo tenemos bien presente todavía el 2 de octubre porque no se olvida. Hay que decirse, 2 de octubre no se olvida. Esa lucha, esa revolución de la juventud que hubo no solamente en México, empezó creo que allá por Francia, por aquel, y se extendió a muchos países del mundo, una revolución. Porque había inquietudes, había inconformidades en los jóvenes. El mundo estaba igual, es el mismo mundo. Pero era esto que se estaba gestando en su interior, la rebelión. Antes de eso, ya por los 40 y tantos, los 50, vinieron los famosos rebeldes sin causa. Por eso se llamaban rebeldes sin causa. No tenían razón. Solamente se estaban rebelando contra lo establecido. Solamente se estaban rebelando contra lo establecido. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué mi papá siempre me dice que a las 10 de la noche hay que entrar? ¿Y por qué? Eso es cuando él estaba chavo, está ruquito, ya está chochando el ruco ya. ¿Por qué quieren esto, no? ¿Por qué quieren que lo otro? ¿Por qué quieren que yo haga esto? ¿Por qué quieren que yo deje de hacer lo otro? ¿Y por qué? Y hay rebelión en el joven. Y no se da cuenta que está atentando contra su propia seguridad, está atentando contra su propia vida. Pero es necesario pasarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que lo vivamos. Si estamos agarrados del principio espiritual, insisto, va a haber esa lucha. ¿Y quién se va a imponer? El Señor. El hijo pródigo dijo, dame los bienes que me corresponden. Tú, roquito, estás chochando, a mí dame mi lana, mano, que yo me voy a disfrutar del mundial. Y le dio el dinero a su papá y se fue, dice, y lo malgastó. Él pensó que lo había gastado bien, ¿verdad? Porque se entregó a los placeres, pero lo malgastó. Y cuando se acabó el dinero, cuando se acabó todo, por allá, bendito Dios, lo hizo entrar en razón y pensó, dije, chin, qué va, pero qué bruto. Si allí estaba tan claro, hombre, ¿cómo no me di cuenta? ¿Ah? Regresaré a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Era necesario o no era necesario? Era necesario. Porque si no, ¿cómo me doy cuenta, Nico, que hay cochinada en mí que la tengo que echar para afuera? La lucha del adolescente ya es con las cosas internas. Ya se está dando cuenta que no es así, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Ahora hay que enfrentar las cosas con firmeza. La tercera etapa es la madurez espiritual. Esta pues ya está, este es el anhelo, ¿verdad? Lo deseable de todos nosotros. La madurez espiritual, el apóstol Juan los llama padres, porque ya hay una etapa ya mayor. Y les dice, los alaba, dice, les hablo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Pasamos la infancia, la disfrutamos, entramos a la adolescencia, una época de luchas, de sinsabores, ¿no? Fuerte, firme, pero dice Juan, les dice, les escribo jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. ¿No hubo la lucha? Ya lo vencieron. Y ahora pasan de la adolescencia a la madurez. Ya vimos cuáles son las luchas verdaderas. Ya hay más conciencia. El estado de conciencia ya es otro. Empezamos a aterrizar y a darnos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que estas potestades y estas huestes, estos gobernadores, tienen en apariencia el control de todas las cosas. Es ahí donde cuando vamos entrando un poquito a la madurez, empezamos a ver la lucha real. Sí, lo que hay dentro de mí y lo que hay externo. Pero que todo esto está siendo controlado por un ser de maldad que lo único que quiere es que el creyente, que yo, vaya para el agujero, hermano. Entonces vamos dejándonos de aspavientos. Dice, les hablo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Dónde está la esperanza del adulto? El adulto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El adulto deja de luchar, mano, deja de hacer aspavientos, deja de querer que en todas las cosas se haga siempre su voluntad y empieza a cambiar aún hasta su oración. Dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El día de hoy, Padre, yo me he dado cuenta que es mejor dejar todas las cosas en tus manos, que seas tú el que haga todas las cosas, y que yo me vaya a un lugar apartado, a confiar en ti. Hay una gran diferencia. Ayer escuchaba un dicho que le he comentado a usted, que dice, mi pastor, es un dicho colombiano, y me gusta mucho ese dichito, que dice, el perro viejo ladra echado. Cuando el hombre y la mujer, cuando el creyente ha llegado o está entrando a una edad de madurez en Cristo Jesús, deja de luchar con sus fuerzas. Y ahora entramos a una lucha de tipo espiritual. El apóstol Pablo, el espíritu, que es la palabra de Dios. El hombre maduro espiritualmente, el creyente maduro espiritualmente, sabe que sea cual sea la situación que esté viviendo, no hay otra forma de lograr la victoria, solamente con el Señor, con la dependencia al Señor. ¿En cuál etapa estamos viviendo? ¿En cuál etapa estamos viviendo? ¿En la infancia espiritual? Tenemos la lucha con algunas cosas que son externas. Algunos estamos luchando ahí, ¿sí o no? Algunos todavía nos encanta andar de fiesta en fiesta. Algunos todavía, algunos todavía se les va la manita con el chinchol, ¿verdad? Algunos todavía estamos batallando con nuestras malas palabras o con el mal genio. Que nomás se trepa uno al carro y atrás del volante se sube uno así bien espiritual, con una aureola. Abres la puerta del carro, te sientas, arrancas y se transforma, ¿eh? Salen cuernos y crece el rabo y te despediste de tu esposa en la mañana, adiós mi amor, que Dios te bendiga, y cuando te sientas y empiezas a ver otro que te rebasa, chamucote, hay luchas todavía por ahí. Otros, las luchas hacia adentro, las luchas que hay aquí.
Otros todavía andamos buscando lo oscurito para estar con la novia, el novio. Lo oscurito. ¿Por qué buscas lo oscurito? Porque quieres sentir cosquillitas en los dientes. ¿Y sabes qué es malo? Pero qué rico. ¿No? ¿No le hace, Chuy? Total, 1 minuto de tu amor con siglos de dolor, ¿verdad? Una lucha real y verdadera. 3 etapas en la vida espiritual. Le iba a llamar carrera espiritual, pero no, aquí no tenemos carreras, ¿o sí? Aquí nadie está echando carreras. Aquí vamos en la carrera, sí dice el apóstol Pablo que estamos en la carrera, corramos. Dice también en Hebreos, corramos con paciencia la carrera. A la verdad, todos en el estadio corren, ¿verdad?, por obtener un premio. Estamos en una carrera, pero esta carrera no es de velocidad, a ver quién llega primero. No, esta carrera es de fondo, vamos a llegar, a lo mejor tarde, pero llegamos. Estamos en la carrerita. Veíamos en la mañana, porque el Hijo del Hombre no vino para ¿cómo dice? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tú y yo estamos aquí en casa, seguritos, mano. ¿Sí o no? Seguritos, estamos en la casa de papá. Podemos disfrutar como el niño espiritual. Gloria a Dios, tengo un Padre todopoderoso. ¿O ya se le olvidó que es un Padre que da todo? Como el niño disfrutamos de papá. Como del adolescente disfrutamos de papá. Porque yo sé, como adolescente, he pasado mis etapas de adolescente y yo no sé cuántas etapas más tenga que vivir de adolescente. Pero yo sé que de pronto papi ahí está. Y que sea la lucha como sea, Él me va a ayudar a salir adelante. ¿Cuál es el alimento para el adolescente? Comida sólida. ¿Y cuál es la comida sólida? ¿Y cuál palabra? Si al niño le das leche, al joven, ¿qué le das? Pan, hombre, pan. Cristo. Estamos en casa de papá. Pregúntate, ¿en qué etapa estoy yo? ¿Niño? ¿Adolescente? ¿O adulto? El padre ora por sus hijos. ¿Tú eres un padre espiritual? Pregúntese en qué etapa está. Cierra sus ojos. Dios nos ha llamado a tener un crecimiento. Dios nos ha llamado a tener un crecimiento. El Señor fue por nosotros cuando andábamos en el mundo, pero nunca quitó su vista de sobre nosotros. Nunca quitó sus ojos, ni los ha quitado de sobre de ti ni sobre de mí. Los ojos del Señor están puestos sobre sus hijos. Así como tú, Padre, aún estando en tu trabajo, en tus labores, aún estando muy ocupado, en algún momento cruza por tu mente tus hijos y te pones a orar. Así está el Señor orando. Así está el Señor Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así está el Padre Celestial enviando ángeles ministradores al servicio de nosotros. Ahí están a tu lado, porque dice la palabra de Dios que tú y yo somos el especial tesoro del Señor.
Él no nos descuida ni un instante. Ni un instante. Él está atento. Si tú estás pasando en la etapa de la infancia espiritual y tus luchas son encarnizadas, Él está ahí contigo. Él es el padre que corre a levantar al niño que se tropezó. Él es el padre que corre a salvar al niño antes de que caiga, antes de que se queme, antes de que tropiece. Ahí está el padre siempre atento a cuidar al hijo. Él es el padre que le soba al niño donde se lastimó. Sana sus heridas. Él es el padre que corre detrás del adolescente y que se pasa como este padre ahí en el hijo pródigo, se la pasa esperando el regreso de su hijo. Está orando e intercediendo por su hijo. Donde quiera que se encuentre el hijo, el padre está velando por él, orando por él. Donde ande, Señor, mi hijo, guárdale en el nombre de Jesús. Porque Él es este Padre que ha llegado a entender, entiende y comprende. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, a semejanza de nosotros, pero no cayó. Él es el Padre que conoce a sus hijos y se compadece de ellos. Sea cual sea la etapa espiritual en la que tú te encuentres, reconoce cuál es esta etapa, reconoce cuáles son tus luchas y vete corriendo a la presencia del Señor y echa ahí tus cargas. Y echa ahí tus cargas.